luthier viene de una palabra francesa, luth, que significa en castellano un aude, instrumento antiguo similar a la guitarra actual. Y entonces los que trabajaban, fabricaban o reparaban se llamaban luthiers. Y entonces yo sí me considero luthier o también fabricante de guitarra. Me llamo Paul Weaver y pues estamos aquí en mi taller en Aboraya, en las afueras de Valencia. Y es aquí, en este pequeño espacio, que fabrico guitarras. Pero ¿cómo llegaste a la profesión? ¿Fue algo familiar? ¿Fue algo vocacional? ¿Fue algo aleatorio? Pues primero tendré que decir que mi padre es ebenista. Entonces en mi infancia siempre me acuerdo que había herramientas y muebles. El trabajo con madera siempre ha sido presente en mi vida. Y luego empecé a tocar la guitarra y quería una guitarra pues un poco mejor. Y en vez de comprar una, pues yo pensé, pues, puedo fabricar una. Y entonces poco a poco, a partir de ahí, y con mi padre, he podido hacer guitarras. España siempre me ha atraído porque es un país con una historia musical muy importante. Y yo estoy, sí, especializado en las guitarras clásicas, en las guitarras más bien de Antonio Torres, un español de Almería que fabricó guitarras en el siglo XIX, y luego también de Hermann Hauser. Hay ya 200 años de historia de fabricación de guitarras. No hay que volver a inventar la guitarra. Ya está casi perfecta. Entonces yo estoy intentando replicar de la mejor manera posible y utilizando herramientas tradicionales esa guitarra española. Comentas que era muy importante cuando eras pequeño el tema de las herramientas. ¿En qué sentido las herramientas? Porque creo que hay herramientas que fabricas y si no fabricas las modificas tú, ¿no? para tu trabajo. Yo intento utilizar solo herramientas tradicionales. De hecho, las primeras 25 guitarras que hice casi sin electricidad. Solo necesitaba luz para ver lo que estaba haciendo. Es justamente esta relación con las herramientas que me ha inspirado bastante. Mi padre sí que tenía unas herramientas muy bellas, por ejemplo, de una marca aquí que tengo aquí, Lee Nielsen, es una empresa estadounidense, y él me regaló esta primera herramienta. Y una vez que tenía en mis manos herramientas de buena calidad, pues sentía capaz de hacer muchísimo más. Este sueño de hacer una guitarra que no solo suena bien, pero sino que también estéticamente te mueve el corazón, era algo posible para mí. Entonces sí, tendré que resaltar la influencia de buenas herramientas tradicionales en mi trayectoria profesional. Siendo luthier, ¿se supone que tienes que saber tocar instrumentos? ¿O no necesariamente para conseguir la excelencia en tu trabajo, en tu fabricación, tienes que saber necesariamente también ser excelente tocando un instrumento? ¿Cómo funciona eso? Esta es una pregunta común que me hacen. En cuanto digo que fabrico guitarras, que soy luthier, me dicen, pues tocas muy bien. Y la verdad es que no toco muy bien la guitarra ahora. Sobre todo después de varios años fabricando, pues ya toco menos. Como paso todo el día aquí en mi taller fabricando guitarras, cuando vuelvo a casa a veces no quiero ver guitarras. ¿Cuánto tiempo te lleva hacer una guitarra? ¿Es mucho tiempo? Pues si contamos solo las horas, son 160 horas. Hay dos fases. Primero, la construcción de la guitarra, que es un trabajo de madera. Eso se ve claramente. Pero luego hay que añadir lo que se llama el pulido francés. Es una técnica de aplicar una goma laca lentamente. Y eso dura 2 meses, pero en realidad son simplemente 30-40 minutos por día durante muchos días. Y entre cada día hay que esperar. Has vivido en países diferentes, con culturas muy diferentes, en continentes diferentes. Esas vivencias que has vivido en esos países han supuesto
punto diferente en tu profesión a la hora de fabricar instrumentos, por ejemplo? ¿Te han enseñado cosas las diferentes culturas? Ahora, mirando atrás, tendré que reconocer que hay muchísimas influencias. Soy de Ohio, en los Estados Unidos, y es un estado conocido más bien por ser aburrido. Y hay mucho contraste entre Ohio y Francia, donde pues estudié hacer guitarras. En Francia hay toda una estética, Francia podría ser un homenaje a la belleza. Tuve además la oportunidad de pasar varios años en China y ahí diría que hay influencias en cuanto al sonido y la música, que es bastante distinta. Las notas musicales son mucho más altas, la gente canta muchas veces un octavo por encima de las notas que están tocando los músicos. Y incluso la escala musical en China, a veces utilizan una escala con 24 o 28 notas, mientras aquí en el mundo occidental son 12 notas. Así que yo diría que esta experiencia de vivir en China me ha cambiado mi perspectiva sobre qué es la música y además incluso qué significa el sonido. ¿Qué relación existe entre el sonido y lo que es la materia, lo que es la madera? ¿Hay una relación ahí especial en tu trabajo? ¿En qué consiste esa relación? Eso es, y cuando hablamos de sonido, no es un sonido, estamos hablando de un sonido polifónico. Y eso es algo que aprendí más bien en China, que ahora lo que estoy buscando es más bien aumentar todos los sonidos posibles en una nota. Y eso es algo intrínseco en la madera. Y por eso las guitarras se hacen de madera. Utilizando madera, pues se puede crear con especies distintas de madera, vibraciones distintas que van luego a emitir sonidos distintos, pero todo a la vez. Entonces lo que tenemos no es solo una nota, no es solo un sonido, es más bien, intento decir que es una sinfonía cada nota. Primero empezamos con madera, que puede ser, hay de varias especies, aquí es de abeto. Esta madera es más bien flexible. Esto permite que responde a las vibraciones de las cuerdas. Pero yo quiero controlar esas vibraciones. Y sí, entonces lo que hay que hacer es modificar lentamente, poco a poco, las varetas que sean más altas o cambiando la forma para que responda la mejor manera posible. Yo empecé fabricando guitarras simplemente por pasión. No era un negocio, no había pensado en esto. Y de hecho empecé la primera guitarra yo creo en 2003 y eran 5 años más tarde que empecé a realmente fabricar guitarras de manera profesional. Y yo creo que fue la 6ª guitarra, la primera que vendí. Pero con respecto a mi padre, que es ebenista, pues él empezó fabricando guitarras solo sabiendo lo que se puede aprender en los libros disponibles en la biblioteca de un pequeño pueblo, de un pequeño estado. Y cuando yo empecé, toda la información ya estaba disponible. Había vídeos, había libros y era mucho más fácil conectarse con otros fabricantes de guitarras y esto me ha facilitado muchísimo la vida. Hoy en día estamos viviendo una edad de oro para los fabricantes de instrumentos musicales. Y es verdad que hoy en día hay mucha información, pero ha cambiado la tradición, que antiguamente era un joven de 12 o 14 años, tenía que encontrar un maestro y hacía pues aprendizajes durante años y años antes de poder convertirse en, digamos, un autónomo, como sería hoy en día. Y esto ya casi no existe, así que es verdad que ha cambiado, pero al mismo tiempo es muy bello tener la oportunidad de venir de un pueblo perdido en un estado poco interesante como yo y tener todavía esta posibilidad de embarcar en un viaje tan especial, tan músico, tan fascinante como es la fabricación de guitarras.